Y pues bueno, hoy solamente me gustaría dar la bienvenida a quien viene por primera vez, por favor, y nos visita por primera vez. ¿Alguien aquí que sea su nombre, por favor, señor? Pedro, ¿y su familia? ¿Viene con usted también? Bienvenidos. Vamos a darles un aplauso. Bienvenidos, esto es un placer. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Y a todos los demás, vamos a Anita, ¿cómo estás? Vamos a darles un aplauso, por favor, a ella. Muy bien. Y pues bueno, hoy es uno de esos días en donde vamos a recibir una palabra de Dios que necesitamos todos los que estamos aquí, sin excepción. Todos los que estamos aquí el día de hoy necesitamos esta palabra. Hoy vamos a hablar de una de las necesidades más básicas que tenemos los seres humanos. Todos los que estamos aquí el día de hoy estamos ampliamente necesitados de este fruto del Espíritu, de este fruto que Dios da a través de nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida y lo obedecemos. Hoy vamos a hablar de paciencia. Hoy vamos a hablar de paciencia, porque muchos de los que estamos aquí estamos muy requeridos de paciencia. Pero habemos más que necesitamos que los demás nos tengan paciencia. Creo que somos más, pero para los que necesitan tener paciencia o para los que necesitan que les tengan paciencia, el día de hoy yo quiero que este concepto me ayudes a dividirlo en dos palabras: la palabra paz y la palabra ciencia. Eso quiere decir que la paciencia es algo que puedes adquirir y la ciencia es conocimiento. Quiere decir que si quieres paz, necesitas ciencia, porque sin ciencia no vas a tener paz, o sin ciencia las personas que necesitan aguantarte, sin ciencia no van a tener tampoco paz. Y hoy te quiero contar una historia muy interesante, una de esas historias en la Biblia que merecerían ser el argumento, el guión de una película. Hoy te pido que me acompañes al capítulo 4 de Daniel, por favor. Hoy quisiera que me acompañaras al capítulo 4 del libro de Daniel, del profeta Daniel, y yo te voy comentando, porque tú y yo vamos a comenzar a partir del versículo 23 más o menos. En aquellos días había un rey en Babilonia. Todos hemos escuchado acerca de Babilonia. En aquellos días había un rey en Babilonia, y ese hombre que reinaba se llamaba Nabucodonosor. Uno de esos nombres que no se te pueden olvidar porque son muy peculiares, ¿verdad? Yo creo que los papás de este niño tenían algo contra él porque le pusieron ese nombre, le pusieron Nabucodonosor. No sé cómo le decían, si le decían Nabu o no sé cómo le llamaban. Pero este hombre era el rey de Babilonia, y Babilonia en esos tiempos había esclavizado al pueblo de Dios. El día de hoy, Babilonia es todo aquel poder o grupo de poderes que gobierna a las personas. Y normalmente Babilonia es un sistema que te lleva a alejarte de Dios. Entonces, hay muchos hijos de Dios que vivimos en este mundo, en este ambiente, en este sistema, pero como hijos de Dios tenemos que evitar ser esclavizados por este tipo de gobiernos, como Babilonia. En el tiempo de Nabucodonosor, Nabucodonosor tenía a un consejero. Dentro de sus consejeros tenía uno muy especial, el profeta Daniel, un judío que era esclavo pero que era consejero del rey. Aunque estaba esclavizado, estaba obligado a estar ahí. Daniel era una persona que vivía en el lodo pero no se embarraba del lodo. Es decir, vivía en Babilonia pero no era parte de Babilonia. Era una persona que vivía como Dios manda, pero sin ser parte del lugar en donde estaba. Y él era tan bueno, tan eficiente,
hacía también las cosas porque obedecía 100% a Dios, que Daniel era una persona que inspiraba incluso al rey, y el rey lo llamaba para pedirle consejos. En el capítulo 4 de Daniel, vemos como Nabucodonosor tiene un sueño en donde él ve un árbol que va y toca hasta el cielo, un árbol enorme que le da mucha sombra, mucho alimento, mucho cuidado a todos los seres que estaban debajo de él. Pero ve cosas especiales ahí, ve cómo ese árbol iba a ser derribado, tiene un sueño que muchos no podían entender. Y cuando él empezó a hablar a todos sus consejeros para que le interpretaran el sueño, Nabucodonosor no encontró a quien le ayudara, pero sí encontró en Daniel, en el Hijo de Dios. Y un hijo de Dios o una hija de Dios somos las personas que conocemos a Dios en la Biblia, entendemos cómo tenemos que vivir y lo ponemos en práctica. Como nadie le pudo interpretar el sueño, Nabucodonosor manda llamar a Daniel y Daniel le interpreta el sueño. Vamos al versículo 23 de Daniel 4, tú lo tienes ahí. Dice la Biblia: y en cuanto a lo que vio el rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, en cuanto a lo que tú viste, rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corta el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces déjenlas en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Quiero que guardes en tu cabeza ese número. El número 7 es el número de Dios. Y el número de 7 habla no solamente de Dios, habla también de consumación, de realización. Hoy vamos a hablar de paciencia. Hoy vamos a hablar del conocimiento que te lleva a la paz. Por eso se llama paz-ciencia. Porque teniendo la ciencia o el conocimiento, adquieres la paz. Si no tienes conocimiento, no vas a tener paz. Es decir, necesitas conocer lo que necesitas vivir para vivir en paz. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, le dice Daniel en el versículo 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia que el Dios Altísimo te hace a ti, la que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres. Ojo, que te echarán. No le dijo en ese momento: Dios te está echando. Daniel le dijo a Nabucodonosor: te estás portando mal, estás viviendo de una manera incorrecta, porque Nabucodonosor se sentía tan bueno y tan capaz que él se sentía Dios. Él pensaba que podía vivir como él quisiera, y Dios vino y le dijo: no, tienes que vivir como yo digo, o en un futuro te echaré. ¿Por qué le dijo: te voy a echar del reino? Porque Dios le dijo: te voy a dar un tiempecito, te voy a tener paciencia. Dios le dijo a través de Daniel a Nabucodonosor: te voy a tener paciencia para que cambies. Hoy a muchos Dios nos está diciendo: te voy a tener paciencia para que cambies, pero si no cambias te voy a quitar todo. Y te va a ir muy mal, porque te vas a desconectar de la fuente que te da todo lo que necesitas. ¿Vamos bien hasta aquí? El concepto va ganando. Entonces, dice el versículo 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Dios Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que le da a quien Dios quiere. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que hasta que los 7 tiempos se cumplieran, 7, número de consumación, número de realización, Dios le dijo: te voy a dar un tiempo. A muchos de los que estamos aquí, Dios nos está dando un tiempo para decidir cambiar, para dejar de vivir mal. Dios nos está diciendo, o nos está pasando por una prueba. Hay gente aquí que está pasando por pruebas muy fuertes, muy complicadas, que pocos soportarían. Pero Dios te está diciendo: necesito que tengas paciencia, porque quiero hacer un bien en ti. Y Dios te está diciendo: para que tengas
Necesitas conocerme a mí porque yo soy el Dios de paz. La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. El que te puede dar esa paz que necesitas solamente es Cristo. Aquí tú eres Nabucodonosor, seas hombre o mujer, porque la Biblia te habla a ti directamente. Cuando abres tu Biblia, estás tomándote un tiempo con Dios, estás hablando con Dios. Y los personajes no son alguien que vivió. Dios no tiene tiempo. Dios cuando habla, cuando lees la Biblia, Dios te está hablando en tiempo presente. Y hoy tú eres Nabucodonosor, seas hombre o mujer, y Dios te está diciendo, te estoy teniendo paciencia, pero no te valgas de esa paciencia, no dependas de esa paciencia. Necesitas entender que todo tiene un tiempo, y Dios te está teniendo paciencia, pero no te la va a tener siempre. Dice la Biblia en el versículo 27, por tanto le dice Daniel, oh rey, acepta por favor mi consejo, corrige tu vida, reconoce tus pecados, comienza a tener misericordia de los oprimidos, pues tal vez será esto solamente una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le está diciendo? Por favor, ya bájale 2 rayitas, ya ponte a hacer lo que tienes que hacer. Tú eres un rey, tú tienes que vivir para servir a los demás, porque el rey no está para servir, para que le sirvan, está para que Él le sirva a los demás. Tú y yo el día de hoy estamos recibiendo una palabra donde Dios nos dice, necesitas aprender a vivir con amor por los demás. Versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, Nabucodonosor no entendió nada. El número 12 es el número del gobierno. Durante 12 meses Nabucodonosor no gobernó su mente, no se adaptó a la voluntad de Dios, siguió viviendo como él quería, siguió gobernando como él quería. Por eso dice 12 meses. Dios le tuvo una paciencia de 12 meses. Le dio tiempo, le dio autoridad para gobernar, para ver si entendía que tenía que cambiar. Y a los 12 meses dice Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, en vez de reconocer que necesitaba a Dios, él creyó que todo era gracias a sí. Puedes continuar siguiendo los versículos y vas a ver cómo Dios le cumplió lo que le dijo. Te voy a tener paciencia, si no, te voy a quitar incluso la capacidad de gobernar sobre ti mismo. Y miren, a muchos les va a caer aquí, a muchos les va a caer el 20. ¿Por qué? Porque Dios convirtió a Nabucodonosor en una persona que ya no se podía gobernar ni a sí mismo. Nabucodonosor empezó a arrastrarse como un animal. Empezó a vivir en el campo. Dice la Biblia que comía como un animal, que vivía como un animal, sin conciencia y sin gobierno propio. Pero dentro de esa incapacidad de gobernarse a sí mismo, dentro de esa incapacidad de decir no más gritos, no más problemas, no más mentiras, no más droga, no más contienda, decido vivir bien. Dentro de ese vivir como un animal, como muchos hemos vivido en alguna parte de nuestra vida, Nabucodonosor tenía una cierta conciencia y él decía, esto en algún momento se tiene que acabar. En el versículo 34, por favor, acompáñame del mismo Daniel 4, dice, mas al final del tiempo, ¿te acuerdas del 7? Terminación, consumación, realización. Al final del tiempo Dios te está diciendo que tu prueba va a acabar, que eso que estás viviendo no va a ser para siempre, porque las pruebas no son eternas. Se va a acabar esta y va a venir otra, pero esta que estás viviendo, Dios te está diciendo a través de esta palabra que se va a acabar y que por fin, aunque sea por un tiempo, va a llegar la paz. Esa paz necesita conocimiento. Recuerda, se llama paciencia porque necesitas conocer lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere que dejes de hacer para tener paz. Si tienes conocimiento, si tienes ciencia, vas a tener paz. Te lo quiero repetir para que quede muy claro el concepto. Versículo 34, al final del tiempo, yo, Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo. Dios te está diciendo a ti que el día de hoy no puedes, que dices que no puedes, pero que la realidad es que no quieres, porque sabes lo que tienes que hacer. Dios te está diciendo, el tiempo de la prueba se va a terminar. Nabucodonosor vio que la prueba se terminó cuando él levantó sus ojos hacia el cielo. No quiero que te pongas así todo el día. Levantar tus ojos al cielo quiere decir, reconozco, Dios, que tú tienes la razón y me voy a poner a conocer conocimiento, ciencia, cómo necesito vivir para poder tener paz. Lo que hizo Nabucodonosor fue levantar sus ojos y decirle, Dios, ya entendí. Aunque no me guste, aunque no le entienda, aunque no quiera, lo voy a hacer, te lo prometo. Ya, Dios, paz, por favor. Dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al Dios que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino es para todas las personas. Nabucodonosor se sentía Dios como tú y como yo. Nabucodonosor creía que podíamos tomar nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Aquí te hemos enseñado que locura significa querer que mi vida cambie cuando yo sigo haciendo lo mismo. Hoy estamos aquí para darte una palabra que realmente puedas tomar para que tu vida sea transformada. La palabra no te va a transformar nada si tú no la pones en práctica. En muchos lugares escucharás, esta palabra te dará bendición. No, esta palabra por sí sola no hace nada si tú no la pones en práctica, porque la palabra es creativa, la palabra crea vida. Si la aplicas en tu vida, la palabra de Dios va a dar vida donde no hay vida. No quiere decir que sea en todo tu ser, quiere decir que hay áreas en tu vida que están bien, pero hay áreas que no están funcionando, y en las que no están funcionando necesitas aplicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios crea vida donde no hay vida. En Génesis podemos ver cómo Dios con la palabra creó todo. En Juan capítulo 1 la Biblia dice que Jesús, la palabra, el verbo, es el que creó todo, es el que sostiene todo, porque Él es Dios y Él está con Dios. Quiere decir que todo lo que tú necesitas para tener paz es tener ciencia, y la ciencia es el conocimiento de Dios. Gálatas capítulo 5, quien me puede ir siguiendo, versículo 22 y 23, porque hoy te vas a llevar un conocimiento muy interesante. Hoy vas a entender por qué se llama paciencia y los dos tipos de paciencia que existen. La paciencia a fuerzas, la que te causa dolor, la que te causa incomodidad, la que dices no tengo de otra, y una paciencia que va a servirte incluso para que lo que estás viviendo lo llegues a disfrutar. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, es decir, el resultado que tienen las personas que practican la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, ojo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay nada que pueda, no hay enemigo que pueda tener victoria sobre estas cosas, pero una de esas es la paciencia. Mira, la paciencia, la palabra paz, ciencia, tiene un origen, viene primeramente del griego. El término escrito en griego se llama hupomoné, con H, hupomoné. Hupomoné es un término del Nuevo Testamento. Mira, esta Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos grandes grupos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representa a las personas separadas de Dios. El Nuevo Testamento representa a las personas que encontraron y se unieron a Dios gracias a Jesús.
Hoy te voy a dar dos conceptos de paciencia, la que se sufre y la que se goza. ¿Cuál quieres? ¿La que se sufre o la que se disfruta? Ok, en el Nuevo Testamento, que representa tengo a Jesús, porque el Antiguo Testamento representa no tengo a Jesús, mi vida sin Cristo, mi vida sin obedecer a Dios, está representada en el Antiguo Testamento. Separación de Dios, caída del hombre y sufrimiento del hombre, separarse de Dios. Nuevo Testamento, viene Dios a mi vida, veo que necesito de Él, y cuando reconozco que necesito de Él, hago lo que me toca, ponerme a conocer, conocimiento, ciencia a Dios, que es paz. Porque el único que te puede traer la paz que se disfruta es Cristo. Por eso se llama paciencia. Y hupomoné es un término usado en el Nuevo Testamento que se hablaba normalmente en el idioma vulgar en Israel, que era el arameo. ¿Por qué digo vulgar? No porque sea corriente. Digo vulgar porque el arameo era el idioma que se usaba en el común de la gente. Normalmente en Israel la gente habla en arameo. Si has visto la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, verás cómo Jesús está hablando en arameo, no está hablando en griego. Y el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego. Y la palabra en griego para paciencia se llama hupomoné y significa soportar, ojo, o resistir con alegría o con esperanza. Hoy, teniendo a Cristo, decidiendo que Dios ya te puso un límite y te dijo, de aquí no pasas, y lo único que puedes hacer es levantar tus ojos como Nabucodonosor y decir, Señor, ya no la armo yo, te necesito. Cuando tú reconoces eso y empiezas a vivir lo que Dios dice, gracias hijo, y empiezas a vivir lo que Dios dice, tú empiezas a tener hupomoné, una paciencia que significa soportar o recibir con alegría y con esperanza. Ojo, estás aguantando vara, pero no la estás sufriendo. En el hebreo, fíjate qué interesante, en el hebreo, en el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, en donde la gente hablaba y vivía sin Cristo, sin Dios, en el hebreo la palabra paciencia significa cava, como cavar. En el Nuevo Testamento es hupomoné, resisto, aguanto, espero, pero con alegría. En el Antiguo Testamento la palabra paz, ciencia, significa cava, que significa atar, ligar, torcer resignadamente. Es decir, es como evitar que algo se desgaste, se suelte, se pierda, pero amarrándolo, torciéndolo a la fuerza. La palabra paciencia existe en dos términos: o aguantas sufriendo o aguantas con alegría y con la esperanza de que esa prueba se va a terminar y de que algo bueno va a pasar en tu vida. La paciencia que tú necesitas, la paciencia que yo necesito, es la resignación, pero con alegría. Es como la mamá que espera 9 meses a su bebé. ¿A poco al tercer mes le dice, muévete y ya salte? Me urge, tengo ascos, tengo sueño, me duele todo. Muévele, ya. Doctor, sáquenlo. ¿Ya que no? Una madre espera con paciencia, con resignación, dice, ya estás embarazada, 9 meses. Y al revés, le pides a Dios que se cumpla el proceso. Los que hemos pasado por embarazos en donde el proceso no se cumple, es puro sufrir. Todos le decimos a Dios que llegue a los 9 meses, que llegue al término, Dios, por favor, que el bebé se pueda formar bien o no, porque esperamos que el fruto se dé, y para eso tenemos paciencia, como una madre que espera a su bebé. En el Antiguo Testamento, que representa la vida sin Cristo, se depende de sí mismo. Mira, hay muchos de los que estamos aquí que no tenemos paciencia, salud,
porque sabemos que no vamos a poder porque nos conocemos. Yo no puedo tener paciencia cuando yo sé que de todos modos no va a funcionar, porque no voy a poder, porque me conozco, porque depende de mí, depende de mis propias fuerzas. Eso se llama religiosidad. Señor, voy a dejar de tomar coca, me voy a ir caminando hasta un templo. Señor, te prometo que ya no voy a decir maldiciones. El viernes tuve una junta de negocios con unas personas y fuimos a un lugar a comer y me decían, es que juré 9 meses no tomar. ¿Y qué va a pasar después del mes 9? Le dije, me voy a poner una pero hasta atrás. Digo, entonces, ¿para qué vives 9 meses sin tomar, 9 meses sin consumir? Gracias, hijo. Si lo único que va a pasar es que lo vas a volver a hacer. Esa religiosidad, ese cabá, como te lo dije, ese voy a esperar pero a fuerzas, y como no hay manera, tuerzo, presiono, ofendo, maltrato, grito, insulto, manipulo, te mantengo a fuerzas. ¿Por qué? Porque vivo sin Cristo y estoy con paciencia esperando, pero estoy sufriendo. Aquí lo que tú necesitas es el mérito que da Cristo en el Nuevo Testamento. Te voy a explicar cuál es el mérito de Cristo. Lo he explicado muchas veces. Imagínate que tú eres un boxeador y que tienes una pelea donde te van a pagar muchísimo dinero. Te subes al ring y te ponen otro boxeador y te ponen una paliza, pero tú peleas. Independientemente de si ganas o pierdes la pelea, cuando termina la pelea te dan un cheque. ¿De quién fue el mérito? ¿Quién se ganó el cheque? Tú que peleaste. ¿Quién se va a gastar ese dinero? ¿Quién lo va a disfrutar? Tu esposa, así debería de ser, dicen las mujeres, amén, aleluya, gloria a Dios. Tus hijos o alguien más. A ti te dieron una paliza, tú tuviste el mérito. Tú trabajaste toda la semana para llevar un dinero a tu casa y que en tu casa haya bendición. Pero ¿quién tuvo el mérito? La persona que peleó. Otros ganaron, otros disfrutaron, pero el mérito es de quien peleó. ¿Estamos de acuerdo? Con Cristo es igual. El que peleó por ti, el que sufrió por ti, el que dio su vida por ti fue Él. Y el día de hoy tú y yo podemos gozar de esos resultados, de ese mérito. Nos podemos colgar del esfuerzo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con alegría o sufriendo? Porque la paciencia, paz, ciencia, conocimiento que te da paz, solo viene de Jesús. Y viene por el mérito de Jesús, porque Jesús hizo algo por ti. Si tú quieres esa paciencia, esa esperanza, necesitas no depender de tu propio sufrimiento. Hay personas que dependemos del sufrimiento de Cristo. Aquí lo que vale es la promesa de que la prueba se va a acabar. Y hay algunas personas que necesitamos creerlo el día de hoy. Vale la promesa y vale el que lo promete. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, tenemos tales promesas, paciencia, esperanza. Teniendo tales promesas, limpiémonos de todo o de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué te está diciendo? Deja de vivir como tú quieres, como Nabucodonosor, arrastrándote, viviendo como un animal, tomando decisiones tontas, innecesarias, perdón que lo diga, decisiones estúpidas, porque la Biblia habla de un espíritu de estupor. Cuando tú haces las cosas como tú quieres y no como Dios dice, estás estupidizando o estupidizado. Espíritu de estupor. Mira, tú y yo todos los días tenemos que ejercitar la paciencia. Pero hay personas que ya tenemos paciencia, paz, ciencia, conocimiento, porque ya conocemos a Dios.
Y cometemos el error de pedirle a Dios paciencia cuando ya la tenemos. Lo que no sabemos es cómo utilizarla. Por eso necesitas ciencia, por eso necesitas conocimiento. La palabra paciencia sin Dios significa acaba, aguanto sufriendo. La palabra paciencia con Dios significa jupomone, aguanto pero gozándolo, con la alegría de que la prueba va a terminar. Y si te fijas, la única diferencia es tu actitud, es la manera como tú tomas las cosas, como decides vivir la prueba, con tu paciencia dependiendo de ti, sufriendo, torciendo, amenazando, condicionando, señalando, ofendiendo, manipulando, o con la paciencia de Dios, la paciencia que se goza haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer y dejando de hacer lo que no tienes que hacer. En el libro de Job, poca gente queremos leer el libro de Job porque es muy duro. Libro de Job, capítulo 6, versículo 11 dice: ¿cuál es mi fuerza? Ojo, mis fuerzas para esperar aún, y cuál mi fin para que yo aún tenga paciencia. Job define la paciencia como una fuerza que me capacita para aguantar, para soportar. Pero cuando Dios te da la capacidad de aguantar, tú la tienes que desarrollar. La persona con la que vives, la persona que tienes a un lado, la persona que te provoca necesitar paciencia, es un instrumento de Dios para formar la paciencia en ti. Porque ¿cómo se crea paciencia? Impacientándote. Y Dios sabe cómo impacientarte. Por eso estás viviendo lo que tú vives el día de hoy. Tú necesitas paz, separación, conciencia. La ciencia del conocimiento. La paz, la paciencia significa tranquilidad basado en el conocimiento de Dios. Segunda carta de Pedro, para ir terminando, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas. Paciencia, porque Dios te promete que si haces su voluntad, la prueba va a terminar y va a terminar bien. Por medio de los cuales, las pruebas por medio de las cuales Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con ello, con esa prueba, llegues a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de los placeres desordenados. Es decir, ¿cómo vas a obtener paz? Dice la Biblia. Dios te está dando un conocimiento, te está dando una solución. Aléjate de todas las cosas en este mundo que te provocan caer en error, y por eso necesitas paciencia. Aléjate de lo que te hace daño. La Biblia dice que la inteligencia es el apartarse del mal. Los hijos de Dios no solucionamos, los hijos de Dios anticipamos, evitamos. Me junto con estas personas y voy a caer, mejor no me junto. Cada que respondo se arma más fuerte el pleito, mejor me callo. La blanda respuesta calma la ira. Si todos los días este libro de la ley te acompaña de día y de noche y lo pones en práctica, todo lo que hagas te va a salir bien y vas a vivir muchos años. Eso es conocimiento. Dios te dice cómo hacerle para vivir bien y para que cuando tengas pruebas las puedas pasar con alegría, no con sufrimiento. Ustedes también, poniendo todo su empeño, dice Dios, añade a tu fe poder, virtud. A la virtud, ojo,
conocimiento. De nada te sirve echarle ganas si no sabes qué hacer. Y lo que tienes que hacer está en la Biblia. Conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ya sabes lo que no tienes que hacer, ahora no lo hagas. Al dominio propio, fíjate, paciencia. Si te fijas, Dios te dijo, ¿ya crees? Sí, ahora échale ganas. Y si ya le echas ganas, ahora aprende. Y si ya aprendes, ahora practica. Y si ya practicas, ahora ten paciencia. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir el amor en tu vida. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que las pruebas que estás viviendo, las que vives con fe, producen paciencia. Mira con qué quiero terminar el día de hoy. Todos los que estamos aquí en algún momento de la vida, hemos tenido que hacer un examen de esos a los que llegamos sin estudiar. Bueno, habrá una que otra honrosa excepción en donde siempre llegaste a todos los exámenes bien estudiadito o bien estudiadita, ¿verdad? Pero todos los demás que somos normales, naturales, humanos, todos llegamos a un examen sin haber estudiado nada. O estuvimos todo el mes o todo el año haciéndonos tontos, ¿verdad? Y cuando llegas al examen, llegas con un miedo porque sabes que vas a tronar. Si es que alguien no te salva. Yo te voy a decir cómo es la vida en Cristo. Llegas al examen y Cristo te dice, ven, aquí están las respuestas. En el examen vienen estas 10 preguntas y esas 10 preguntas tienen estas 10 respuestas. Aplícalas, vívelas, ponlas en práctica y vas a pasar el examen. El maestro nos dejó las respuestas al examen. Esta vida es una prueba. Y el que no la pasa, ¿qué crees? Reprueba. Lo tiene que volver a pasar. Si en tu vida estás viviendo cosas que se repiten y se repiten y se repiten y te está yendo mal, es que Dios te está probando y tú no estás pasando. Por eso estás reprobando. Lo que necesitas es ponerte a estudiar, porque la ciencia que te da conocimiento te va a dar paz. Amén. La Biblia dice ser paciente y orar. Si estás pasando por una prueba, por una enfermedad, por un internamiento, crisis, por un mal momento, Dios ya te dejó las respuestas para que salgas de esa prueba, pero tienes que ir a conocerlas y tienes que ir a ponerlas en práctica. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No pone la semilla y le dice, córrele tierra, dame jitomate. Aguardando con paciencia hasta que viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Toda cosecha necesita una lluvia inicial para que la tierra se ablande y reciba la semilla. Y cuando la semilla ha dado fruto, necesita otra lluvia, la lluvia tardía, para que el fruto se pueda consumar, consolidar, madurar. Versículo 8. Ten también tu paciencia y afírmate, afiánzate, agárrate de Dios con todo tu corazón, porque la venida de Jesús está cerca. La ciencia es la materia prima que te convierte en una persona con paz. Y la paz llega a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a través de entregarle tu vida a Cristo. Conoces a Cristo, conoces sus promesas. Viene cualquier prueba, pero tú estás tranquilo, estás tranquila. Gozas la prueba porque sabes que la victoria es segura. Porque ni la muerte para los hijos de Dios nos provoca miedo. La muerte para los hijos de Dios es una excelente noticia. Porque quiere decir que la prueba de este mundo se acabó y que vamos a ir con nuestro Dios a vivir eternamente en paz. Amén. Gerson, por favor.
Yo te pido que te pongas sobre tus pies el día de hoy. Y yo te quiero pedir que nos permitas orar el día de hoy, pero con un estilo distinto y una manera distinta. Hoy vas a orar como oras los sábados, con fuerza y con ahínco. Hoy nuestro hermano Román va a venir acá adelante, por favor, gordito. Hoy, familia, yo quiero que escuchen cómo se busca en este lugar a Dios, con fuerza y con intensidad, no de manera timorata. Los sábados tú has escuchado cómo en los videos que grabamos, has escuchado cómo oramos en esta casa. Y Dios utiliza mucho a este hombre de Dios, a este hijo suyo, para poder inspirar a muchos de nuestros jóvenes a buscar a Dios y a confiar en Dios. Yo quiero que escuches cómo oramos en esta casa, cómo oramos con fe, pero con confianza y con fuerza, buscando el favor de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestras manos y confiando que Dios, nuestro Señor y Padre, está en este lugar escuchando esta oración. Vamos a orar, lo guío y repetimos, ¿va? Como siempre. Señor mío y Dios mío, Dios Padre Todopoderoso, vengo ante ti, Padre, a clamarte y a suplicarte, Señor, porque necesito tu paz, Señor. Esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que me ayuda a vivir unido a ti. Esa paz que me ayuda a confiar, Señor, en que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Enséñame a verme, Señor, como tú me
3 sillas, por favor. Raúl. Creo que ya me van a dar a mí. Te vengas aquí abajo para que... Otra silla aquí, por favor, también. Benita. Aquí. Ernesto, Cachetón. Está aquí Juanito Riaga. O si no lo tienen por ahí, mándenmelo, por favor. Juanito Riaga, don Chuy. Chuy también, por favor. Ojalá que me puedan conseguir algo para los ojos. Ya saben qué hacemos aquí. Esto que hacemos es para inspirar a las familias y a los usuarios para que vean que cuando se terminan los procesos, Dios da un buen resultado. Amén. Cuando los procesos son terminados, Dios da un buen resultado. Ya sabemos cómo tenemos que hacerlo, todos concentrados. Todos estamos cantando y alabando a Dios, ya saben qué. Pero hoy algunos de nuestros hermanos están terminando un proceso de concientización. Hay algunos como Juan y como Ernesto que han estado siendo probados, se les ha dado confianza y han pasado esa prueba. Hay algunos como don Chuy que ya reprobó, pero que el día de hoy está aprobando. Hasta cierto punto están tomando nueva decisión. Entonces, de manera ordenada y sin tardarse, porque luego se ponen a echar reja aquí y la verdad no hay tiempo para tanto. Solamente pasa, bendice su vida y celebremos la recuperación de nuestros hermanos. Amén. Por favor, Isidro, y en orden, sin empalmarse. Y los demás, los de allá atrás, hay que estar alabando a Dios mientras. Ya sabemos.